El cuento de hoy se llama La Constitución de Colombia es ficción. Gustavo Petro. La historia es la siguiente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se encuentra en estos momentos en Venezuela. Quinto viaje, quinto paseo del presidente Gustavo Petro a Venezuela, en las famosas reuniones bilaterales con su homólogo de Venezuela, valga la redundancia, Nicolás Maduro. Las otras 4 reuniones yo no sé para qué han servido. De manera que estos son paseos que el presidente Gustavo Petro hace a Venezuela. De hecho, según dicen, que él le dijo a Maduro, Maduro, ¿y tú cuándo vas a venir a Colombia? Y Maduro le respondió, Echi, tú no sabes que yo tengo orden de captura, que si doy un paso fuera de Venezuela, me agarran. Y Petro dijo, sí, verdad que es cierto. Pero no te preocupes, yo voy allá. De manera que está allá en Venezuela. Quinta reunión bilateral. Antes de reunirse con el presidente Maduro, Petro asistió a la Feria Internacional del Libro que se hace en Venezuela y allá dio un discurso y en ese discurso afirma que la Constitución de Colombia es como un libro de ficción escrito por Gabriel García Márquez. Aquí le tengo unos apuntes de ese discurso y vamos a compartirlo con ustedes. Comillas, es más, la Constitución del 91, quizás parte de eso lo escribo en el libro La Constitución colombiana aún vigente es ficción. Es como un libro de García Márquez, son palabras escritas, no se aplican en Colombia. Cierro comillas. Es como un libro de García Márquez, son palabras escritas, no se cumplen en Colombia. Esto es como contradictorio, ¿no? Porque él es el presidente de la República y él debe hacer cumplir la Constitución. De eso se trata. Y las leyes son palabras escritas que hay que hacerlas cumplir. El presidente es una de esas personas bastante incoherente y aquí lo reafirma, porque él es la cabeza visible de una nación y él debe hacer respetar la Constitución vigente, le guste o no le guste. Pero para mí, estos son dardos que él está tirando de pronto para hacer una nueva Constitución. Pero el discurso sigue. Cuando uno está con la Constitución en la mano y va a una reunión, el Urabá, cerca de Panamá, cerca al tapón del Darién, que ahora se ha vuelto muy famoso, la realidad de la Constitución escrita y la realidad real del Urabá distan kilómetros y kilómetros de distancia. En el Urabá existía una dictadura que mataba a los obreros, 3.000 asesinados, uno por uno o en masacres, y la Constitución habla del Estado Social de Derecho. Ahí aprendimos nosotros cierta realidad colombiana, la distancia entre la palabra, la retórica y la realidad de la muerte, del asesinato, de sobrevivir en medio del terror para tanta gente. Cierro comillas. Bueno, eso hace parte del discurso del presidente Gustavo Petro en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, antes de la reunión con su homólogo Nicolás Maduro. Habla del tapón del Darién, que se ha vuelto muy famoso ahora. Precisamente se ha vuelto famoso por la cantidad de venezolanos que están huyendo de su país porque ya no pueden más y se arriesgan, exponen su vida atravesando el tapón del Darién con tantos animales, insectos, todo el peligro que corren en la travesía para poder llegar a Estados Unidos, donde ellos suponen que van a tener
una mejor vida que la que están viviendo en Venezuela, porque yo creo que en cualquier parte del mundo se vive mejor que lo que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. El tapón del Darién lo menciona Gustavo Petro en ese discurso y habla de una dictadura. Él habla ahí en tiempo pasado. Hubo una dictadura donde asesinaban, masacraban a los obreros, 3.000, y habla de ese Urabá. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿este señor no tiene memoria? ¿Acaso él no hizo parte de esas masacres? Porque en Colombia existían dos grupos terroristas, o siguen existiendo todavía. Pero hubo una época pasada que fue cruel. Y esos dos grupos terroristas, unos eran los paramilitares y los otros eran las guerrillas, los diferentes grupos guerrilleros. Y ese señor, el presidente, el que habla así, hizo parte de uno de esos grupos terroristas. Ambos masacraron, tanto los paramilitares como los guerrilleros. Recordemos esa masacre que hicieron los guerrilleros en la iglesia, que mataron a más de 120 personas, 118 personas, donde habían niños, en un solo atentado. Entonces, Señor, usted nomás recuerda una parte de la historia, pero la otra no la cuenta. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es cierto, tenemos una constitución, no sé qué tan efectiva sea, pero los jefes de Estado deben hacerla cumplir y tienen que estar escritas. Son palabras que tienen que estar escritas para saber que eso existe y que fue avalado y que fue aprobado y que hay que hacerlas cumplir. Pero no cuente las verdades a media, diga toda la verdad. Diga, hombre, yo también estuve en un grupo terrorista donde nos tomamos un palacio de justicia y quemamos la gente, los asesinamos, magistrados, empleados del palacio, todo. Pero cuenta las verdades a media. Y repito, para mí, este es un anuncio que él está haciendo para tratar de cambiar la Constitución y llegar a lo mismo que se llegó a Venezuela. Quedarse en el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver qué va a pasar en esta quinta reunión bilateral con el sabio, filósofo, pensador Maduro. La Constitución de Colombia es ficción. Parece un libro de García Márquez. Eso lo dice el presidente Gustavo Petro. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando aquí en los estudios centrales de Editorial Trocasa, aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao.